¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? José Bordalás está de vuelta. El párroco del pueblo ha vuelto allí donde se hizo un nombre en el fútbol español, aunque los que habíamos seguido su trayectoria ya detectábamos que se trataba de un gran entrenador. Ha vuelto, por supuesto, al Getafe Club de Fútbol, al que llevó a cotas impensables e impensadas, sin ir más lejos, a octavos de final de la Europa League en la temporada de la pandemia, que de no ser por eso, por el parón, quizás habría tocado límites aún más insospechados. Eliminó al Ajax, peleó por Champions, consumó varias temporadas seguidas de éxito, salvó al equipo sin problemas, salvo en la última temporada. En fin, es un entrenador que consigue muy buenos resultados, que incluso llevó al Valencia a la final de Copa en una época en la que el club de la ciudad del Turia ya vemos cómo está, antes y después de él. En el durante, quizás alguno esperaba que lo metiera en Europa o en Champions. Él es capaz de convertir el agua en vino, pero quizás no en gin tonics. Lo cierto es que a mí es un entrenador que me encanta porque va a contracorriente, porque va con la verdad, y la verdad es el fútbol de siempre, el fútbol auténtico, ese que otro entrenador de la vieja escuela, como Mendilibar, otro que se ha labrado su propio camino, nos está demostrando jornada tras jornada que está vigente y que no hay por qué renegar de él y no hay por qué darle la oportunidad al primero que se vende con un discurso atractivo, pero que luego tiene muchas menos nociones tácticas y estratégicas. Y no estoy pensando en nadie en particular, pero podríamos sacar bastantes nombres procedentes sobre todo de otros países o de categorías inferiores que están solo ahí por haber sido exjugadores de un equipo. José Bordalás lo dice, Santi Cañizares habitualmente en tiempo de juego, es un entrenador que garantiza resultados, o si no los garantiza, te acerca mucho a ellos y que tiene mala prensa, pero tiene muy buenos logros a lo largo de su carrera. Para mí, a partir de ahora, el Getafe pasa a tener más interés, pasa a ser un equipo al que observar cada jornada porque personalmente me divierte y estoy en contra de los tópicos que se asocian a fútbol marrullero, defensivo y sucio por parte de Bordalás. Y a continuación os lo voy a demostrar. Decía que a mí hasta ahora del Getafe lo que más me atraía, me interesaba y me molaba, dentro de que yo soy un seguidor impenitente de todos los clubes de la liga y de sus evoluciones o involuciones, lo que más me molaba era, por un lado, escuchar a Gemita Santos en tiempo de juego, qué buena voz, y por otro lado, presenciar a Enes Unal, ex Pucela y futbolista, que me parece que tiene un potencial muy grande, que lo está demostrando año tras año y que, curiosamente, no forma parte de la sección que voy a hacer a continuación, o del repaso, del reportaje, llamadlo como queráis, de futbolistas a los que revalorizó, a los que le cambió la carrera, en definitiva, José Bordalás. En el caso de Enes Unal, creo que su explosión más seria, más heavy y más también difícil de prever se da con Quique Sánchez Flores, que es el entrenador que sale del Getafe, después de hacer un muy buen trabajo la temporada pasada y de que en esta hubiera sus más y sus menos en el seno de la entidad azulona. ¿Pero qué me propongo? Pues repasar una alineación de principio a fin en la que Bordalás ha tenido muchísimo que ver para que los futbolistas que voy a nombrar sean quienes son hoy, o por lo menos sean quienes fueron en el momento en el que los entrenó el técnico alicantino. Porque de esta alineación voy a dejar fuera a gente que os chocará, que no meta tratándose de lo que se trata, pero yo quiero buscar y he buscado futbolistas en los que haya tenido una influencia muy, pero que muy directa y que en lo que ha venido a continuación de esos jugadores lo haya demostrado. O lo que haya venido antes no diera para pensar que estaban preparados para ese primer nivel. Empiezo con el portero que va a ser Mamardashvili. Ya digo, voy a hablar de futbolistas a los que ha entrenado en el Getafe y en el Valencia, aunque podría hablar también de alguno que dirigió en etapas anteriores, como en el Elche de Edu Albacar o del Alavés. El caso es que Mamardashvili me parece que tiene que ser el portero titular de este 11 a los que Bordalás les cambió la vida, puesto que llegó como un desconocido y siempre se necesita una dosis de fortuna para que estos jugadores que llegan para ser porteros del filial o tercer portero que combinen los entrenamientos con el primer equipo lleguen arriba. No vamos ahora a repasar el caso de Casillas. En el caso del portero georgiano del Valencia necesitó
que se lesionaran Chilesen y Jaume Domenech para tener oportunidades, pero para mí el mérito de Bordalás es no solo ponerlo, sino manejar los tempos con él. Lo alineó las primeras jornadas, cuando vio que se estaba poniendo demasiado el foco en su figura y que empezaba a poderle la presión, lo quitó a Mamardashvili y no le tembló el pulso para volver a recuperarlo en toda una final de Copa contra el Valencia, contra el Real Betis Balompié, con el Valencia Club de Fútbol, en esa final en la que se llega a los penaltis gracias a Mamardashvili, aunque pierden los penaltis porque Mamardashvili no es capaz de parar ninguno. Pero para mí, lo que hace Bordalás, medir los tiempos con él, darle confianza a un chico tan joven, apostar por promocionarlo, es un síntoma de que ahí hay entrenador y visión estratégica. No coloco en la portería al Dibu Martínez, a Emiliano Martínez, con el que coincidió en el Getafe, que ahora es campeón del mundo. Mira que te como, hermano, porque el Dibu Martínez apenas juega con Bordalás, era muy joven y quizás no estaba preparado ni siquiera para segunda división. Y el no ponerlo no le costó caro al Getafe, porque el Getafe asciende esa temporada con José Bordalás y eso que lo coge penúltimo en segunda división. Sigo con el lateral derecho. Aquí podría haber varios candidatos porque jugaban con 4 laterales en las temporadas exitosas del Geta y eso no hacía que fuera un equipo que no atacara o que no lo llevara a peligro. Pero voy a quedarme con Damián Suárez, futbolista que fue el más utilizado en la etapa azulona del míster de la Comunitat Valenciana. Damián Suárez, futbolista uruguayo cuyo primer contacto con él para mí se remonta a la época en la que fichó por el Sporting de Gijón, aterrizó en España, de esa manera se enfrentó al Real de Madrid y no dio una. Fue un desastre. Y sin embargo, ¿quién no recuerda el chirlazo para asaltar San Mamés, para profanar la catedral de Damián Suárez en los mejores tiempos del Getafe de Don José? Lateral que representa a la perfección el fútbol guerrillero y competitivo que demanda de sus equipos el entrenador que ahora quiere ser hijo pródigo. Podría poner a Alan Romeo Niom, que también representa perfectamente esas virtudes, pero creo que Niom, ya los que seguíamos la Premier League, había demostrado el tipo de futbolista que era en el West Bromwich Albion, por ejemplo. Sin embargo, Damián Suárez, yo no pensé nunca que podría ser un lateral tan eficiente en tareas defensivas y ofensivas. De centrales me quedo con Gené en primer lugar porque el togolés, que ya coincidió con Bordalás en la época del Alcorcón, creo que lo ha echado mucho, muchísimo de menos. Nunca he vuelto a ver esa solvencia en Geneda con Amortega desde que Bordalás no lo entrena. También en su última temporada creo que pegó un pequeño bajón, pero es que en las anteriores había llegado a ser pretendido por el Atlético de Madrid o por grandes clubes europeos cuando era un central muy impulsivo, que lo sigue siendo, que sigue pecando de impetuoso en muchas ocasiones y que, sin embargo, con el entrenador alicantino, lo que podían ser defectos se convirtieron en virtudes y se consolidó como el principal baluarte defensivo en la zaga del Getafe Club de Fútbol. Su acompañante va a ser Omar Aldrete, Don Omar, futbolista que ahora está en el Getafe y que la temporada pasada coincidió con Bordalás en el Valencia, lo pidió del Basilea y el central paraguayo. Vuelvo a repetir algo parecido. Creo que este año en el Getafe, también por culpa de las lesiones, no ha respondido a lo que se esperaba pese a que sea titular. No es un futbolista que esté dando extras al equipo getafense y el año pasado sí fue un jugador muy útil para el Valencia y que también se llegó a pensar, esto es opinión pura y dura, que era mejor de lo que era. Y todo, o buena parte, gracias al buen hacer de Bordalás, que ya digo, sabe cómo hacer de estos centrales poco cerebrales jugadores que en vez de pecar de hacerle una entrada a destiempo al rival, anticipan la jugada y solventan todo tipo de problemas para su equipo, con una defensa además adelantada en contra de los estereotipos que se suelen adjudicar a la gente que no ha visto jugar a los equipos de Bordalás. Lateral izquierdo voy a poner a Matías Olivera. Aquí también habría polémica y habría capacidad de que me enmendaseis la plana porque Cucurella es un futbolista que también lo hace muy bien con José Bordalás, pero me quedo con Olivera porque leía a los compañeros de relevo entrevistar
a José Bordalás y decía el técnico que Olivera cuando llegó parecía un músico de orquesta por su manera de vestir, por sus pintas estrafalarias y porque estaba pasado de peso. No obstante, Olivera hoy es uno de los laterales izquierdos que llama la atención en el fútbol europeo. Se alterna la titularidad con Mario Rui en el Nápoles, que va a ser campeón de Italia posiblemente mañana mismo. Y Matías Olivera es un futbolista que pasa del Albacete a ser brillante en el Getafe, y eso que cuando llegó al equipo madrileño sonó para el Atlético de Madrid y yo decía, es imposible que este jugador cuaje en el Atlético de Madrid porque no destaca lo suficiente. Bueno, pues tras el paso con Bordalás le cambió la carrera, aunque el año pasado también jugó bien con Quique Sánchez Flores, pero creo que es un defensa que tenía menos potencial del que vimos con Bordalás. De hecho, en la elección con Cucurella es lo que ha pesado, porque para mí Cucurella juega ya muy bien el año anterior con el Eibar de Mendilibar y juega fenomenal en el Brighton de Graham Potter, vaya, y es lo que le hace fichar por el Chelsea, también posiblemente de la mano del entrenador, aunque lo empezara dirigiendo Tuchel. Por tanto, el potencial de Cucurella estaba ahí y el de Olivera estaba más latente y necesitaba de un entrenador que él lo descubriera. Como también lo necesitaba y lo precisaba y lo reivindicaba en esa misma entrevista Bordalás a Hugo Guillamón, mediocentro del Valencia de la temporada pasada, que en esta, sobre todo en las últimas jornadas con el Pipo Baraja, ha pasado al ostracismo. Y es que Guillamón nunca ha parecido un futbolista capaz de asentarse en primera división como defensa central, que era su posición original y donde se desempeña con la selección española, y como mediocentro dejaba muchas dudas, porque es lento a la hora de girarse, porque no es creativo, pero con Bordalás respondió, y recuerdo especialmente un partido fantástico contra el Madrid en la primera vuelta del año pasado, que es cuando se le empieza a bajar el suflé al Valencia porque no tenía herramientas para mucho más de lo que hizo. Esa es mi opinión una vez más. Sin embargo, Guillamón hizo un auténtico partidazo, ejerció de cortafuegos e impidió que el Real Madrid remontara hasta la recta final del partido. Ahí es cuando se les empieza a derrumbar a los valencianistas en cierta medida el castillo de naipes que solo había construido de manera mágica este entrenador del que os estoy hablando. Sigo con centrocampistas que no han vuelto a ser lo mismo o que les cambió la vida y la carrera con Bordalás. Mauro Arambarri sigue en el Getafe, como la mayoría de futbolistas a los que estoy nombrando. Mauro Arambarri es un jugador, una vez más, que llegó a sonar para los grandes de Europa, que se llegó a decir que era un jugador con alto bagaje para poder llegar a los más altos clubes del continente. Sin embargo, con la selección uruguaya nunca llegó a sentarse. El Valencia no se atrevió a pagar la cláusula por él. Bueno, esto ya porque Meriton gestiona como gestiona. Tiene Meriton o de Meriton. Yo creo que más lo segundo que lo primero. Y Arambarri ha seguido en el Getafe, pero nunca hemos visto esa versión exuberante de futbolista que lidera en el centro del campo, que por ahí no pasan ni los rayos X, que distribuye juego, que tiene también llegada al área rival, como recuerdo en uno de sus primeros partidos, si no el primero contra el Leganés. En definitiva, que sin Bordalás, Arambarri no ha vuelto a ser lo mismo. Y ya no ha vuelto a sonar, si os fijáis, para grandes de Europa. Veremos si se recupera de lesión, que ahora mismo está en el dique seco, y qué vuelve a ser de él con Bordalás. Y continúo con casi 4 delanteros, para que luego se diga que solo reivindica a los futbolistas de atrás y del centro del campo, Bordalás, o que solo explotan con él. Y ojo, porque me dejo gente en el tintero. Para mí, Maximovic sí que ha seguido una evolución más lineal, aunque también sus mejores días los pasó con Bordalás, pero vaya que creo que Maximovic no es un futbolista de picos tan altos con Bordalás y de valles tan pronunciados sin Bordalás. Sigo con el extremo, que lo voy a colocar ahí por la banda, que es donde jugaba tirado sobre todo al principio, a Hugo Duro, con el que el entrenador, el preparador, coincidió tanto en Getafe como en Valencia. Hugo Duro, que fue objeto de burlas y memes por la afición valenciana cuando en vísperas de una clasificación a la final de Copa, él propició involuntariamente la remontada del Valencia,
que acaba metiéndose en esa final a costa precisamente del Getafe de Bordalás. Ahí jugaba Hugo Duro en el Getafe, siguió creciendo poco a poco a la sombra de unos delanteros a los que ahora nombraré. Siempre daba buenos resultados, menos en ocasiones como estas, pero algo le veía el entrenador para seguir contando con él, y el año pasado es decisivo para que el Valencia se clasifique a la final de Copa de la mano de su padre futbolístico. Eso habla de que Bordalás apuesta por atacantes y por chicos jóvenes a los que otro entrenador no les da bola. Sin embargo, él sí, y logra que rindan, cosa que este año no estamos viendo. También porque la situación del Valencia es caótica, no lo vamos a descubrir ahora, pero qué casualidad, que era menos caótica cuando Bordalás estaba en el banquillo. Suplente habitual de un Cavani que no está demostrando gran cosa para ser titular Hugo Duro en esta edición de la Liga. Y por el otro lado voy a poner a otro al que reivindicaba el propio entrenador en la entrevista con relevo de hace apenas 5 días con Albert Blaya. Voy a alinear a Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes, para los que no habéis escuchado tanto como yo hablar en portugués, este extremo que irrumpió con mucha fuerza de la mano de Marcelino García Toral, estaba totalmente estancado en su carrera, destinado a ser un juguete roto, y el entrenador Bordalás consiguió que fuera pieza clave para llevar al Valencia a la final de Copa el año pasado y para que Guedes fuera una de las estrellas del equipo y protagonizara un traspaso a los Wolves, al Wolverhampton, que acabaría entrenando Lopetegui, pero el propio Lopetegui dijo: Guedes, no me sirves, ve al Benfica. Y en el Benfica, tras algún golito inicial, partiendo desde el banquillo sobre todo, se ha quedado en nada, se ha vuelto a lesionar. Quiero decir que solo ha rendido Gonzalo Guedes con 2 entrenadores, con Marcelino y con Bordalás, y si no llega Bordalás estoy convencido de que seguiría en el Valencia con más pena que gloria, al estilo, por ejemplo, del anterior futbolista, de Hugo Duro. Y arriba, es decir, que en el centro del campo también podría haber metido, o de su etapa en el Valencia, a Carlos Soler, pero bueno, creo que Carlos Soler es otro caso distinto y que tiene más que ver su falta de rendimiento en esta temporada con su marcha al PSG, su mala elección de destino, que con otra cosa. Pero bueno, lo podría meter. Arriba voy a quedarme con, en primer lugar, con Jaime Mata, porque eleva sus prestaciones Bordalás hasta el punto de conseguir que Jaime Mata sea internacional. Evidentemente hay mérito del futbolista, que es el que tiene que meter goles y es el que tiene que rendir. Pero una cosa es jugar muy bien en segunda división y llevar al Real Valladolid al ascenso, capitanearlo con más de 30 goles en segunda división, de la mano primero de Luis César Sampedro y sobre todo de Sergio González. O sea, Jaime Mata no empieza a meter goles en el Getafe con Bordalás, pero otro asunto bien diferente es llevar, extrapolar ese rendimiento a primera división hasta el punto de hacer recapacitar a Luis Enrique Martínez, de dar su brazo a torcer y de decir: este futbolista me puede servir a mí para ser internacional porque está metiendo demasiados goles como para que yo lo ningunee. Claro, era muy difícil que eso se mantuviera en el tiempo, es un cuento de hadas que tiene final, pero Jaime Mata llegó a la selección y lo hizo en buena medida, aparte de por su propio trabajo, esfuerzo y sacrificio, por José Bordalás, aunque ya digo, había ascendido en el Real Valladolid la temporada anterior. No es lo mismo segunda que primera. Y voy a finalizar con Ángel Rodríguez, otro jugador que en el mercado de invierno en el que acaba Braithwaite o Brajaite para Minguella, y el entrenador que hoy vuelve y que quiere ser hijo pródigo. Por tanto, esto es lo que os quería contar de los futbolistas más reivindicados por José Bordalás, al que les ha cambiado la vida durante su carrera. Algunos se quedan fuera, y eso que también hizo méritos. Otros es impepinable que estén en este 11 conformado, recuerdo para finalizar, por Mamardashvili, Damián, Gené, Alderete, Olivera, Guillamón, Arambarri, Hugo Duro, Gonzalo Guedes, Jaime Mata y Ángel Rodríguez. A ellos Bordalás les cambió la carrera. Bordalás ahora vuelve al Getafe para intentar cambiarles la vida. Decidme en comentarios qué os parece, si estáis de acuerdo o en desacuerdo con lo que os acabo de contar, si sois fans de Bordalás como yo,
Si creéis que va a salvar al Getafe, cualquier cosita de estas me vale para que interactuemos todos juntos. Y hasta la vista.